La cultura maya habitó la región de los bosques tropicales de las actuales Guatemala, Honduras y península de Yucatán, y su periodo de máximo esplendor fue durante el siglo IV hasta el siglo X. La sociedad se dividía rígidamente en tres clases a las que el individuo pertenecía desde el nacimiento. Su economía se basaba en la agricultura y también desarrollaron la mercadería con pueblos vecinos y dentro del imperio. Eran politeístas y creían en chamanes o hechiceros. Se caracterizaron por su escritura jeroglífica y su calendario preciso y avanzado. Sus aportes a la arquitectura y a la matemática, como el uso del cero y del sistema vigesimal, se han proyectado a través de los siglos hasta la actualidad. Los aztecas son una tribu guerrera nómada que habitó desde el año 1325 al 1521 la región semiárida del norte de México. Su organización social se caracterizó por la jerarquía, la cual estaba dividida en 5 escalones. La economía se sustentaba con el tributo al rey, la agricultura en los lagos y el trueque, donde se utilizaba como moneda de cambio el cacao. Su religión se basaba en la adoración de distintos dioses. Además, le rendían culto a la lluvia, a los astros y a otros fenómenos naturales. Su legado cultural es el calendario solar, el sistema de numeración, la herbología medicinal y el cacao. Los incas se ubicaron desde la Sierra Norte de Ecuador hasta el río Maipo en Chile. Habitaron desde el año 1200 después de Cristo hasta la llegada de los europeos en 1532. Su capital religiosa y cultural se llamaba el Cusco y su organización social se centraba en que el Estado y la comunidad se dividían y cada uno tenía su propio líder. Su economía se basaba en el sistema de la mita, donde trabajaban la tierra y la artesanía. Principalmente le rendían honor al dios creador y al sol, y también a un panteón de deidades. En torno al arte se destacaron en la alfarería y en su cerámica, llamada Inca Imperial. Los legados que nos dejaron los incas fueron principalmente su arquitectura grandiosa, como el caso del santuario histórico de Machu Picchu, y el método de conservación de alimentos, como por ejemplo la carne deshidratada denominada charqui. Los cahuéscar habitaron hace alrededor de 6.500 años, desde el Golfo de Penas hasta el Estrecho de Magallanes. Se organizaron en pequeñas bandas familiares a cargo de un cacique. La mujer recolectaba alimentos y el hombre cazaba animales. Creían en los chamanes, los astros y un dios maligno llamado Ayayemá. Su geografía era muy hostil y el clima lluvioso y frío. Por eso, lo más importante para ellos eran el fuego, la choza y la canoa. Actualmente son muy pocos quienes conservan la lengua cahuéscar. Algunos de ellos son Juan Carlos Tonco Pateriro, dirigente de la comunidad cahuéscar de Puerto Edén, y Esther Eden Wellington, que luchó gran parte de su vida para conservar la cultura de su pueblo. El pueblo mapuche es uno de los más grandes del país. Antiguamente poblaban gran parte de Chile entre los ríos Itata y Tolten. El lonco es el jefe de la comunidad y la machi es la máxima autoridad espiritual. Su creencia se basa en el sincretismo, ya que contiene rasgos cristianos, culto a los antepasados y a elementos de la naturaleza. Su modo de producción es el tejido, la cestería, cerámica, caza y recolección. A pesar de los años, la cultura mapuche sigue predominando pero con menor intensidad. Elisa Loncón, académica reconocida y mapuche, fue elegida presidenta para redactar la nueva Constitución de Chile, quien protegerá e impulsará la cultura de los pueblos indígenas. Los aymaras se localizan principalmente en el altiplano surandino, cerca del lago Titicaca. Habitan estas tierras desde aproximadamente el año 1000 después de Cristo hasta la actualidad, representando un 7,1% de la población indígena de Chile. Se organizaban en grupos unidos por lazos de parentesco y por labranza de terrenos comunitarios llamados aylus, los cuales se agrupaban en terrenos más grandes conocidos como marcas. Su economía se sustenta en la agricultura y la reciprocidad, y su religión se basa en el sincretismo y en la adoración de espíritus de la tierra. En la actualidad, las comunidades aymaras le rinden culto a la Pachamama, utilizan tierras de cultivo y elaboran prendas textiles muy coloridas. El pueblo Rapa Nui está ubicado en una pequeña isla en medio del Pacífico, que conquistaron marinos holandeses el 5 de abril de 1722. La sociedad Rapa Nui se define por un orden encabezado por la familia real, la aristocracia religiosa de sabios y sacerdotes, pescadores y agricultores. El pilar de su economía es la producción de alimentos agrícolas, entre los que destacan el plátano y la caña de azúcar. La ideología se basa en el culto a los ancestros, al poder sobrenatural de los jefes y a las estructuras monumentales. Actualmente la UNESCO declaró al Parque Nacional Rapa Nui como Patrimonio de la Humanidad y se celebra cada año la fiesta Tapati como homenaje a las tradiciones.
Los diaguitas habitaron el territorio conocido como el Norte Chico, delimitado por el río Copiapó al norte y Choapa al sur. Actualmente se ubican en sectores de la región de Atacama y Coquimbo. Su organización social se basaba en pequeñas aldeas de distribución dispersa apoyados de un sistema dual en donde se presentan sectores bajos y altos, cada uno gobernado por un señor. Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería y se destacaron por sus trabajos de alfarería decorados con figuras geométricas de dos colores. Sus creencias religiosas se basaban en adorar a la naturaleza o Pachamama, quien es la entidad que crea y da vida. Los quechuas provienen de Perú y Bolivia. Habitan la zona de Ollagüe desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Su estructura social se basaba en el núcleo familiar y la cooperación en comunidad. Su economía se sustentó en la vida agropastoril y sus creencias se basaban en el culto a la naturaleza. Hoy tenemos la comunidad indígena quechua de Ollagüe, que se formó en 1995 tras el advenimiento de la democracia. Respecto a las fuentes seleccionadas para la elaboración de nuestro trabajo, escogimos esta fuente secundaria para obtener información sobre la cultura maya, como sus creencias, actividades, sociedad, entre otros aspectos sustanciales. Este documento resulta fidedigno al ser producto del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también gracias a sus destacados investigadores, Alfredo Barrera Vázquez y Miguel León Portilla, quienes han hecho grandes aportaciones a la historia de México. Seleccionamos la siguiente fuente para extraer información sobre la civilización inca. Esta es una fuente secundaria del libro de Flanking Peace, llamado Los Incas, el cual relata muy bien las principales características de esta civilización y sus particulares creencias y costumbres, lo que nos ayudó a entender su cultura y forma de vida. Rescatamos información de dos fuentes secundarias, las cuales nos permitieron reunir la información apropiada para elaborar la síntesis de la civilización azteca, considerando elementos y características esenciales y generales que mencionamos en el video. Además, nos preocupamos de elegir páginas confiables como Cielo y Google Scholar para buscar esta información. En cuanto a la información extraída sobre el pueblo aymara, corresponde a una fuente secundaria proporcionada por el Museo Chileno de Arte Precolombino. Destacamos que nos ayudó a resumir y comprender aspectos espaciotemporales de esta cultura, además de su economía, religión y arte. Por otra parte, es una fuente confiable, ya que tienen diversas líneas de trabajo y personal especializado que respaldan su información. De igual modo, escogimos otra fuente secundaria para realizar una investigación con bases sólidas y confiables del pueblo mapuche, donde éstas nos entregaron información rica en cultura, sociedad, economía y otros ámbitos sobre el origen de este pueblo chileno. Además, nos resume conceptos e historias claves para comprender sobre ellos. Para continuar, se escogieron estas fuentes ya que en ambas hay participación directa de gente cahuéscar, quienes explican y especifican características de su cultura. En el video, el cual corresponde a una fuente primaria, expone a un descendiente cahuéscar, quien navega por los mismos ríos que sus antepasados, mostrando su geografía. Y el libro, el cual es una fuente secundaria, fue escrito por Óscar Aguilera, etnolingüista y doctor en Antropología Social y Cultural, en colaboración con Juan Carlos Tonco Pateriro, descendiente cahuéscar y dirigente de este pueblo en Puerto Edén. Se utilizó una fuente secundaria para recabar información del pueblo diaguita sobre sus principales características, como su economía, costumbres, religión, entre otras. Consideramos que este es un documento confiable, respaldado por estudios pertinentes de instituciones de carácter nacional e internacional y especialistas en temas históricos como lo son los pueblos originarios chilenos. Este libro, como fuente secundaria, nos da a conocer el pueblo quechua y parte de su cultura. Fue un recurso que nos proporcionó la biblioteca de la universidad y como grupo decidimos hacer uso de este medio como una manera de hacer más confiable nuestro trabajo, ya que las fuentes usadas fueron elegidas rigurosamente para que la información fuera lo más objetiva posible. Para llevar a cabo este trabajo, lo primero que hicimos fue dividirnos la investigación. A cada integrante se le asignó una cultura por sorteo donde debía buscar información sustancial de esta. Al completar la investigación de las culturas, compartimos la información recabada para analizarla y verificar que correspondiera a fuentes confiables, justificando nuestros criterios de búsqueda. Luego, debatimos cómo digitalizar el video, llegando al acuerdo de editarlo por la plataforma de diseño Canva, ya que ofrecía múltiples y sencillas opciones de trabajo y todos podíamos ser parte de esa edición. Se hizo un resumen de la información para que al momento de grabar el audio de esta no superara una duración de 40 segundos por cultura. Cada integrante editó su diapositiva y una vez lista la información se procedió a grabar y añadir el audio correspondiente a la civilización o cultura.
Finalmente, hicimos una reunión con todos los miembros del equipo para revisar aspectos de ortografía, redacción y estética del video, enriqueciendo el trabajo con la opinión de todos los integrantes.